¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sala. Un fuerte abrazo. Confirmen por favor que me escuchan medianamente bien para comunicarnos. Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable, muy amable, muy amable. Gracias, gracias. Los saludo muy cariñosamente. Espero que estén arrancando esta primera semana en el ciclo con la claridad y el esfuerzo que su formación profesional demanda. No tengo duda que así será. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo. Richard, Carlos, Nayeli, Esteban. Gracias, gracias por saludar. Bienvenidos, bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente por acá. Igualmente, Valeria, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bien, vamos a empezar a hablar porque hay muchísimo que hablar. El tiempo siempre es, vamos, un recurso sumamente escaso en estos quehaceres, ¿no? En este devenir. Así que vamos a empezar a conversar porque creo importante empezar a hacerlo. Como dijimos en la clase anterior, el curso está dividido en tres unidades. Esta primera que empezamos ahora propiamente corresponde a actividades previas, a estudios previos, a condiciones previas, propios al inicio propiamente de los procesos constructivos, ¿no? Así que nos vamos a meter un poco por ahí. Y en principio siempre es bueno, si bien es cierto, hay una serie de definiciones, conceptos que seguramente todos de alguna manera manejamos, que en algún momento o han escuchado hablar o han tenido referencia particular, pero siempre es bueno darle una visión normativa de aquello que de repente lo tenemos de manera un poco más difusa. Vamos a empezar seguramente con esos conceptos generales, importantes, que es necesario pues precisar, ¿no? Sobre todo por temas de claridad. La unidad uno, como repito, está referido a actividades y estudios previos al inicio de una obra. Vamos a empezar a leer, por favor, las diapositivas, lo que amerite ampliar, lo que amerite conversar, tanto de uno como de otro lado, es decir, mío o de ustedes. Siéntanse, por favor, en la entera libertad de levantar la mano o abrir sus micros, perdón, y entablar un diálogo que siempre es mucho más fructífero. El logro de la unidad, de esta unidad uno que empezamos ahora, es que el estudiante conoce un expediente técnico considerando los reglamentos y normas existentes, además de los procedimientos para preparar el terreno, el layout importante, la ubicación de o las torres grúa y el replanteo de las obras o de los procesos edificatorios propios, repito, al inicio propiamente de las actividades, que es muy importante. Y sobre todo vamos a trabajar mucho en el manejo del entorno, ¿no? Repito, el entorno, las condiciones geográficas, imagínense, son las condiciones geográficas, las condiciones utilitarias, las condiciones de cómo está ubicado, dónde está implantado nuestro proyecto, eh, que tenemos que resolver previo al inicio del mismo, que muchas veces puede marcar y muchas veces marca la diferencia entre el éxito y fracaso de nuestros proyectos, es muy importante, ¿no? Y ese tipo de definiciones, ese tipo de toma de decisión pasa mucho por un manejo en equipo, pasa mucho por una discusión en equipo, ¿no? Pasa mucho por un entablar o proponer acciones en equipo. Obviamente, a partir de la experiencia personal y profesional de cada quien también. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? El logro particular de la sesión: al finalizar esta sesión, el alumno reconoce los aspectos reglamentarios y normativos que rigen la construcción de edificaciones en el Perú, los sistemas estructurales en los que se apoya una edificación importante. Temario: edificación, estructuras aporticadas y estructuras de albañilería. Ah, a mí no me gusta polarizar los temas, ¿no? Cuando polarizamos temas, realmente se pierden una mixtura intermedia que muchas veces es la respuesta más apropiada a una determinada solicitación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de edificaciones, muchas veces dice, o quieres hacerla porticada o quieres hacerla de muros portantes, ¿no? Son sistemas estructurales que existen en efecto, pero hay una serie intermedia también que es importante valorar.
acuerdo? Así que de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Repito, son conceptos que no tengo duda ya manejan, simplemente es traerlos nuevamente al presente actual, que es lo que nos convoca. ¿Qué es una construcción? ¿Qué es una edificación? Son conceptos que seguramente, vamos, con diferentes palabras, cada uno de ustedes podría definirlo, pero no vale la pena detenernos mucho en eso. Lo que sí vale la pena, creo yo, es comentar y a partir de ese comentario identificar algo que es concreto. Nuestra normativa, particularmente para el tema de las edificaciones, entre mucha normativa, este, mucha normativa colateral, mucha normativa accesoria o conexa, hay una pues que es la matriz, que es la madre, que es el paraguas general, es el marco normativo general, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Seguramente ustedes ya han tenido contacto y tienen contacto con el Reglamento Nacional de Edificaciones y a partir de este curso y seguramente de todos los cursos en general tendrán mucho más contacto con el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene tres grandes títulos, el primero de las generalidades, el segundo de las habilitaciones urbanas y el tercero propio de las edificaciones. En el título de las generalidades tenemos la G010, G020, G030, G040 y la famosa G050 que seguramente todos ustedes han escuchado. Hay una norma en particular que es la G040, que es una norma que tiene un listado o contiene un listado importante de definiciones. Entonces, muchas veces cuando estamos leyendo la norma y queremos ampliar o tenemos la necesidad de aclarar algún concepto en particular que la norma, vamos, o que al leer la norma o en el recorrido de la norma finalmente se nos ve con la necesidad de ampliar o de profundizar, es importante darle una mirada a esta G040, repito, que es una norma que hace un listado importante de definiciones. Entonces, es bueno recurrir a esa norma para definir, para traer nuevamente a tema, para traer nuevamente al lugar, qué cosa es una construcción y qué cosa es una edificación. Importante. Digo esto porque como lo comentamos en la clase anterior, este curso está total y exclusivamente enfocado a las edificaciones. Entonces, si está total y exclusivamente dedicada o implementada en el tema de las edificaciones, además, el trabajo final que ustedes van a desarrollar, dicho sea de paso, ya colgué algunos documentos propios del trabajo final en el aula virtual para que lo vayan revisando, por favor. Repito, el trabajo final también está enfocado en las edificaciones. Es importante recordar lo que el propio reglamento o cómo el propio reglamento define a lo que son las edificaciones. ¿De acuerdo? Hago esta salvedad y pongo esta salvedad de los sistemas estructurales para no dualizar su análisis, ¿no? Cuando hablamos de sistemas estructurales, sismo resistentes, no solamente digo, debo elegir o tengo la opción de elegir entre un sistema porticado y un sistema de muros portantes. Entonces no tengo duda que ustedes han escuchado esto, ¿no? De repente algunos en mayor o menor grado. Pero para salir de dudas, de repente algunos de ustedes están preguntando, entonces, si yo sé o si yo entiendo que el sector construcción, el sector edificaciones en particular, está pues predominantemente normado, o sea, todo el quehacer dentro del sector construcción, dentro de la ejecución de obras públicas o privadas, se rige estrictamente en marcos normativos o en un marco normativo muy serio, muy exigente. ¿Dónde puedo encontrar yo, como ingeniero, cuáles son los sistemas estructurales sismoresistentes normados a los cuales nosotros como ingenieros, tanto desde el diseño y luego desde en la propia construcción, tengo que adherir? Y la respuesta creo que se cae por sí sola, ¿no? En la E030. ¿Dónde vamos a encontrar esos sistemas estructurales sismoresistentes normados, comprobados, verificados, a los cuales nosotros como ingenieros, repito, estamos obligados a adherir desde el diseño y luego la construcción en la E030? ¿No?
Más adelante de repente hacemos una revisión muy rápida de lo que dice la E030 al respecto, pero voy poniendo acá, por favor, el artículo 16 de la E030, lectura obligatoria, ¿ya? Significa lectura obligatoria, por favor, eso que quede claro, que cuando yo encargo leer obligatoriamente un texto parcial o total, significa que es pasible de calificación, es decir, que esto que estoy encargando leer puede finalmente, puedo considerar eh, colocar una o varias preguntas al respecto en las evaluaciones propias del curso. Es importante. Además, esto les va a servir también para su trabajo final. Repito, artículo 16 E030, siempre por favor, cuando me refiero a una norma, es la norma vigente, es la norma vigente, particularmente la E030, la norma del 2018, lectura obligatoria. También se convierte en lectura obligatoria, por favor, la G010, la G010, la G020, la G030 y la G040. No pongo la G050 porque la G050 es la norma de seguridad que ustedes lo ven con mucho mayor detalle en otro curso que tienen, creo que es un curso propio de seguridad. ¿De acuerdo? Ok, entonces, no sesguemos cuando hablamos de sistemas estructurales sismo resistentes, y siempre hago un paréntesis indiciario inicial. Cuando nosotros como ingenieros se nos encarga o se nos va a encargar resolver un problema de edificaciones, lo primero que debemos resolver, a partir de toda la información o estudios previos, lo primero que tenemos que resolver es el diseño sísmico, ¿ya? Luego de tener el diseño sísmico resuelto, recién puedo entrar a diseñar mi columna, diseñar mi viga, los elementos estructurales en general. Lo primero que tengo que resolver es resolver el diseño estructural sismo resistente. ¿Cómo resuelvo el diseño estructural sismo resistente? Tomando o adhiriendo a algún sistema estructural sismo resistente que la norma me permite. Puedo utilizar más de un sistema estructural sismo resistente en una edificación, por supuesto, los que sean necesarios. Ahí donde aparece el famoso criterio de sistema estructural mixto, ¿no? Los sistemas estructurales mixtos son aquellos que utilizan en una misma edificación más de un sistema estructural sismo resistente. ¿A qué me refiero? Yo puedo utilizar un sistema porticado en un sentido y en el otro sentido puede ser un sistema dual. Puede ser un sistema de albañilería confinado en un sentido y un sistema porticado en el otro. Por ejemplo, eso es un sistema mixto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Eso finalmente lo van a ir ustedes seguramente manejando con mucho mayor, con mucho más feeling cuando empiecen a analizar sus propios proyectos para su trabajo final. ¿De acuerdo? Bien. Leyendo entonces lo que dice la G040 respecto de definiciones clásicas, simplemente para traerlas al lugar, por favor, como punto de partida para lo que en adelante vamos a conversar y tener preclaro esos conceptos. ¿Cómo define G040, por ende, el Reglamento Nacional de Edificaciones, a lo que es una construcción? Acción que comprende la ejecución de obras de habilitación urbana, de edificación y de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye las instalaciones de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y obra de ingeniería. Cuando hablamos de construcción, hablamos de toda la actividad constructiva en general. Hago esta diferenciación porque la edificación es un tipo particular de construcción. Entonces, entendiendo eso, que la edificación es un tipo particular de construcción, y siguiendo con la lectura de lo que G040 dice al respecto, definimos edificación. Proceso edificatorio de una obra de carácter permanente, ojo, edificación. Proceso edificatorio de una obra, aparece otro término que es obra, que más adelante vamos a definir también, de carácter permanente. ¿Por qué? Porque es importante saber qué cosa es una obra, también entenderán. ¿No? Que mucho hablamos, oye, ¿a dónde vamos? Estoy viendo mi obra. Pues, ¿y alguna vez te han preguntado qué cosa es una obra? ¿No? Hay que definir con precisión y con claridad qué cosa es una obra. Cuyo destino es albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades. Ojo, edificación es una obra de carácter permanente sobre un predio
cuyo destino es albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades. Importante, ¿no? Importante. Aparece esta suerte de puesta en servicio, ¿no? Una edificación tiene sentido si solo si es puesta en servicio para el uso de los seres humanos. Basta con el tema de las estructuras, basta con que las columnas estén bien, las losas, las vigas estén bien. No. Debe contar necesariamente con las instalaciones mínimas necesarias. ¿Para qué? Para que el desenvolvimiento humano en esta construcción sea el adecuado. Esa es una edificación. Entonces, ahí aparecen una serie de listado de tipos de edificaciones en particular. Vamos a tener edificación deportiva, vamos a tener edificación de vivienda, vamos a tener edificación hospitalaria, ¿cierto? Vamos a tener edificación industrial, en fin, se abre un abanico ya importante dentro de la rama de edificaciones, pero con ese sentido, ¿no? Con ese sentido de albergar actividades humanas, pero con el suficiente confort o con el confort necesario e indispensable para que esas personas puedan desenvolver sus actividades de la mejor manera. Eso es un poco la idea. Para definir obra, no, vamos a revisar el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Recuerden que nosotros tenemos la ley de contrataciones y como toda ley, para ser aplicable, tiene que tener su reglamento de ley. En el reglamento de ley de contrataciones hay un glosario de definiciones también que hace una definición bastante certera o bastante acertada de lo que es una obra, lo que debe ser una obra en el estricto de su definición. ¿Qué cosa es una obra para la ley de contrataciones? Se lee acá. Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros. Actividad constructiva en general. ¿Pero basta con que sea una actividad constructiva en general? No. ¿Qué requiere, qué adicional se requiere para que toda esta actividad constructiva califique como obra? Esto que es muy importante. Requiere dirección técnica, requiere un expediente técnico, un bagaje documental que tenga las indicaciones preclaras de cómo se va a desarrollar el proyecto. Y a lo que es fundamental, se tienen que consumir recursos. Cuando hablamos de consumir recursos en la actividad constructiva, ¿a qué nos referimos, no? Nos referimos obviamente a consumir mano de obra, a consumir materiales, a consumir equipos, a consumir herramientas, eventualmente a consumir subcontratos, ¿verdad? Entonces, puntos a resaltar importantes para la definición de obra. Una actividad constructiva, sí, de un bien inmueble, esto me olvidé de resaltar, para que califique como obra, tiene que ser un bien inmueble. He puesto en la parte inferior la definición de un bien inmueble, por favor, para que quede claro. Además de esta actividad constructiva propia de un bien inmueble, ¿con qué tiene que contar esta actividad para que califique como obra? Dirección técnica, recuerden, expediente técnico, fundamental el expediente técnico y consumir recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Mano de obra, equipos y herramientas o herramientas y equipos, materiales obviamente, y eventualmente subcontratos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿me están escuchando bien? Más o menos estamos en el hilo, ¿sí? ¿Algún sí por ahí, por favor? Perfecto, gracias. Correcto, muy amables. Eh, es bueno reconocer un poco nuestro sector construcción. Nuestro sector construcción, no pretendo describir, no pretendo detallar el sector construcción en esta diapositiva, pero lo que sí quiero que recapacitemos juntos es que el sector construcción es un sector particular.
¿no? Es un sector que tiene sus pinceladas distintorias respecto de otros sectores en la actividad económica general. Seguramente ustedes han escuchado hablar ya, solamente desde el régimen laboral, el régimen de construcción civil, que en efecto es un régimen propio, particular del sector construcción, que es importante conocerlo. No tengo dudas que ustedes lo van a conocer con bastante amplitud cuando en el curso de costos y presupuestos empiecen a hacer el análisis de la mano de obra para sus análisis de precios unitarios. Es imprescindible que conozcan por lo menos las exigencias más marcadas de, del régimen laboral de construcción civil, repito, que es distintorio, ¿no? Es distintorio, es distintivo, es particular, es distinto si lo comparamos con otros regímenes, llámese el régimen general o llámese el régimen industrial. Tiene marcadas diferencias y es propio de la lucha, las batallas de un sindicato particularmente fuerte, que es el Sindicato de Construcción Civil, ¿de acuerdo? Okay, entonces, eso es un punto de partida, por ejemplo, importante. Independientemente del dinamismo del sector, que es, vamos, bastante pujante, como lo hemos conversado, creo, eh, es un sector particularmente competitivo, ¿no? Es un sector donde desde las diferentes aristas donde uno quiera analizarlo, hay una exigencia constante de cambio, de nueva propuesta. ¿Por qué? Porque, repito, cuando en un sector o en un eh, en una porción particular del mercado hay muchísima competencia que está empujando en uno u otro sentido el sistema en particular, se genera pues este tipo de dinamismo que es muy importante. Sobre la mano izquierda de la diapositiva, quiero resaltar, a partir de eso que quiero compartir con ustedes, que va en consonancia con conocer nuestro sector construcción, sobre todo enfocado en el sector construcción, vamos, de un país como el nuestro, en vías de desarrollo, ¿no? En vías de desarrollo. Y la importancia que tiene el sector construcción en un país como el nuestro, ¿no? La importancia que tienen los números, los indicadores del sector construcción en un país como el nuestro. Digo esto ¿por qué? Porque el sector construcción, en el caso nuestro, repito, entre seguramente muchas otras características y particularidades, quiero resaltar tres que me parecen importantes desde lo positivo. El sector construcción es un sector particularmente multiplicador, particularmente multiplicador. Voy a tomar dentro de esa connotación de multiplicación tres puntos particularmente importantes que creo necesario resaltar. El primero es que el sector construcción tiene un índice multiplicador monetario muy importante. ¿Cuál es ese indicador o cuál es ese índice de multiplicación monetaria que tiene el sector construcción? Promedio, digo, porque estos números, como el sector en particular es bastante dinámico, entenderán. Ese indicador o ese índice de multiplicador monetario es de 2.24, 2.25, digamos, ¿no? Redondeando. ¿Qué significa este 2.24? ¿No? Que es finalmente lo que nos importa analizar. Ese 2.24 significa que por cada sol o por cada dólar que se invierte en el sector construcción, finalmente eso trasunta en rendimientos de 2.24 en el PBI nacional. ¿Por qué es importante este número? Porque es la industria o una de las industrias con mayor índice multiplicador monetario dentro de la actividad económica. Entenderemos por eso, por favor, que, repito, el sector construcción en países como el nuestro juega un papel muy importante en el crecimiento o no de la actividad económica. Entonces, eso hay que tenerlo, hay que conocerlo, ¿no? Nosotros que ya somos, ya ustedes lo considero prácticamente inmersos en el sector construcción, ya ustedes, a partir de su proyecto de vida, cercanísimo, ya forman parte del sector construcción.
acuerdo? Pero es importante conocerlo para empezar a quererlo y para empezar a mejorarlo en la medida de los casos, ¿no? En la medida que sea posible. Otro indicador también muy importante, sobre todo, repito, en situaciones todavía como las... Si bien es cierto, hemos mejorado mucho el tema de tecnificación en el sector construcción, pero todavía tenemos una masa constructiva informal que, vamos, no podemos reducir la brecha de la informalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, el nivel de incidencia en el uso de la mano de obra todavía sigue siendo muy alto y se va a seguir siendo muy alto. Es por eso que este segundo indicador es que el sector construcción es muy intensivo en mano de obra, muy intensivo en mano de obra y seguirá siendo intensivo en mano de obra por muchísimo tiempo, eso no tengo duda. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende con el prisma con el que se le mire. Por lo pronto, ese indicador de intensividad en mano de obra, de mucha necesidad, de mucha demanda de mano de obra, juega pues un papel muy importante, ya sea positiva o negativamente, en la reducción o en el incremento de los indicadores de empleo en el Perú, ¿no? Eso es completamente cierto. En este sentido, por cada puesto de trabajo directo que se crea propiamente en el sector, se originan 4 puestos de trabajo colaterales en la economía, ¿no? Es un efecto arrastre, es un efecto arrastre. Muy propio del sector construcción, que es importante valorarlo, ¿no? El tercer indicador de multiplicación o multiplicador que el sector construcción tiene es el que está relacionado con generar valor agregado. Importante, ¿no? Importante. En el sector construcción, en particular, es lógico percibir, es lógico oler, es muy simple palpar que el nivel de valor agregado que nosotros requerimos para la producción de nuestros procesos constructivos es bastante alto. ¿Cuál es ese indicador o lo que se llama coeficiente de insumo producto? En el caso del sector construcción está rondando el 55%, ¿de acuerdo? Y la tendencia es que vaya incrementando. Y la tendencia es que va a incrementar dependiendo cómo se va moviendo el sector en el tiempo. Obviamente, si hay un crecimiento sostenido, eso arrastra también niveles de tecnificación que generan mucho más valor agregado. ¿Qué significa ese 55%? Que por cada 100 soles o por cada $100 de producción en el sector construcción, más o menos la mitad o del orden del 55 soles o $55 se consumen en generar valor agregado. Y eso tiene sentido, ¿no? Si nosotros, a ver, nos ponemos a pensar en nuestros procesos constructivos y cómo construimos, nosotros prácticamente no fabricamos nada en nuestra propia obra. ¿Y a qué me refiero? Que se entienda bien. Nosotros en nuestra obra, cuando estamos construyendo, no fabricamos el cemento. El cemento lo compramos en una planta cementera con alto valor agregado. Los pisos cerámicos, nosotros no los fabricamos en la obra, ¿no? Los compramos a una empresa especializada que hace mucha investigación en la producción de sus pisos en general. Lo mismo para las tuberías, lo mismo para los cables, para las luminarias, para las pinturas, para los sistemas mecánicos, en fin, sistemas eléctricos en general, materiales en construcción en general, ¿no? Esta suerte de creación de valor agregado, ¿por qué es importante para la economía en general? Porque a partir de un proyecto de construcción o a partir de la demanda de recursos de un proyecto de construcción, se mueve mucha industria colateral, se mueve mucha industria anexa. Y esa industria anexa, que es una industria independiente, es una industria propia, va generando a partir de la sana competencia, ¿no? Porque vamos, yo para comprar un piso porcelanato, seguramente voy a recibir 10, 20, 30 cotizaciones, de las cuales yo escogeré la que mejor réditos como costo me dé. Entonces, esa puja interna por conseguir o por buscar desde mi fabricación, desde mi producción, productos, valga la redundancia, con mayor calidad y mejor precio, va generando niveles de valor agregado mucho más elevados, ¿correcto? En el sector, que eso es muy importante. Un segundito, por favor.
¿Ok? Eso es importante rescatar lo que aparece en la mano en la parte izquierda de la diapositiva. En la parte de la derecha aparece algo también importante, ¿no? Que está un poco con el lado del control, con el lado de la comparación. Hay que uniformizar criterios, sobre todo para efectos comparadores o para efectos comparativos, ¿no? Es importante, pues, que toda la actividad económica y particularmente la constructiva se pueda medir para ver, vamos, dónde hay que apretar tuercas, qué cosa está faltando para mejorar los índices de crecimiento o para detectar qué cosa está pasando porque se está contrayendo la producción constructiva en particular. Ahí aparece la famosa CIIU o las famosas CIIUs, que seguramente ustedes han escuchado en alguna ocasión, es posible que así sea, que no es otra cosa que la clasificación industrial internacional uniforme. ¿De qué se trata la clasificación internacional industrial uniforme? De sistematizar conceptos, sistematizar criterios que para efectos de comparación, que para efectos de medición de indicadores y de ratios, dentro de las cuentas nacionales, porque esto obviamente esto está instituido en las cuentas nacionales, en este caso en particular en la SUNAT, por ejemplo, para distinguir e identificar qué actividades productivas suman realmente al sector construcción. Repito, según la CIIU, cuáles son las actividades que suman al sector construcción, que mejoran sus indicadores en el sector construcción, que finalmente su sumatoria nos va a decir cuál es el PBI o el Producto Bruto en el sector construcción. ¿De acuerdo? Los invito a buscar ustedes la CIU de construcción, encontrarán, y esta CIU también es bastante dinámica, o sea, hay que estar constantemente actualizado, seguro, esto más para tema contable, simplemente lo que yo trato de decirles a ustedes es que existe esta normativa a la que Perú obviamente está adherida, todos los países serios realmente, que si no todos en realidad están adheridas a la CIU. ¿Por qué? Porque a partir de estar adheridas a esta clasificación, finalmente se puede hacer un mecanismo de confrontación real, ¿no? Yo me puedo comparar, o mis indicadores nacionales de producción los puedo comparar pues con los de Chile, con los de Bolivia, con los de China, con los de Estados Unidos. De eso se trata un poco. Acá algún tipo de obras en general o de tipos de construcción en general, empezando por algunos tipos particulares de edificaciones y cerrando con obras de infraestructura, obras civiles. Cuando hablamos de obras habitacionales, hablamos de edificaciones para viviendas, podemos hablar de unifamiliares o multifamiliares, en efecto. Cuando hablamos de obras no habitacionales, hablamos de edificaciones gubernamentales o comerciales, edificios de oficinas para ministerios, empresas, hospitales, colegios, etcétera. Siguen siendo edificaciones. Podemos tener infraestructura deportiva también, ¿no? Edificación deportiva, obras industriales o edificios industriales, ¿no? A ver, los edificios industriales generalmente empiezan a tener crecimientos importantes con la industrialización, como su nombre lo dice, ¿no? Y sobre todo en el Perú, arrancamos con un crecimiento sostenido en el PBI durante muchísimos años que nos permitió, vamos, bajar indicadores de pobreza recurrentemente en el tiempo y sostenidamente en el tiempo, que creo yo, desde ya es una visión completamente personal, es la única forma de ir migrando hacia un país por lo menos medianamente desarrollado o en vías de desarrollo. Había mucha deficiencia o mucha demanda de edificación de edificios industriales, ¿no? Entonces, eso se convirtió de un tiempo a esta parte, tanto la edificación comercial en principio, que nosotros éramos pues completamente relegados, incluso en la región, pero cuando la economía abrió sus puertas, sinceramos la economía, mejoró un poco el nivel de ingresos en el Perú, mejoró el crédito en el Perú, cada vez nos empezamos a ser más sujetos de crédito, empezaron a venir pues una gran cantidad que ustedes tienen a disposición ahora. Nosotros, lo que somos mayorcitos, hemos vivido esa transición, más que vivido esa transición, muchos hemos sufrido esa transición, ¿no?
de pasar de un país inviable, ¿no? De pasar de un país inviable a un país pues con cierta viabilidad, un país con cierta viabilidad. Entonces, en ese tiempo, en esa transición, hubo mucha demanda, la sigue habiendo aún, de edificaciones comerciales, ¿no? Centros comerciales, retails, en fin, todo esto, pues que la vida comercial mundial genera en un país con tanta demanda comercial o con tanta demanda reprimida comercial como particularmente la tenía Lima y que ahora se ha extrapolado prácticamente a todas las, por lo menos a todas las ciudades importantes del Perú, ni quiere decir a todas las capitales importantes de los diferentes departamentos del Perú. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de obras civiles en general, hablamos de obras de infraestructura, todo lo que implique pues, una obra de infraestructura que no califique como una edificación, carreteras, puentes, represas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, en fin, todo lo que es obra de infraestructura que es particularmente importante también. ¿Qué son los elementos estructurales? Es importante analizar los elementos estructurales, pero con la visión que forman parte de un sistema estructural sismo resistente. Repito, finalmente nosotros cuando resolvemos el diseño sísmico de una edificación, lo resolvemos con sistemas estructurales sismo resistentes. Obviamente los elementos estructurales juegan un papel importantísimo para tal fin, pero lo importante son los sistemas estructurales sismo resistentes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de elementos en construcción o en estructuras, vamos, básicamente la cosa está definida, ¿no? Luego de las subestructuras, las cimentaciones en sus múltiples formas, tipos y facetas, vamos a hablar casi generalmente de elementos verticales y de elementos horizontales, ¿no? Cuando hablamos de elementos verticales, hablamos de columnas, hablamos de muros en sus diferentes tipos, facetas, ya sea de albañilería, también sus varias facetas, o en muros de concreto, o en muros de tierra. Cuando hablamos de elementos verticales, la cosa se reduce más aún, ¿no? Hablamos de vigas también en sus diferentes formas, tipos, facetas, y hablamos de los famosos sistemas de entrepisos o de los techos, que también tenemos pues una variedad cada vez más amplia, ¿no? Desde nuestro primigenio, por ejemplo, losa aligerada unidireccional convencional, hasta ahora losas pues con elementos prefabricados, pre y post tensados, y los sistemas mixtos también, ¿no? Las losas colaborantes o placas colaborantes que son sistemas mixtos concreto-acero. Entonces hay ya un, este, un, una cantidad dentro de estos sistemas horizontales en particular, sobre todo desde el lado de la prefabricación, que es una tendencia inexorable, a la que podemos tener más acceso. Pero es básicamente de manera general es lo mismo, ¿no? Nos reducimos a vigas, en el caso de elementos horizontales, nos reducimos a vigas y a sistemas de entrepiso. Acá en la diapositiva se habla también de diafragma rígido horizontal. Sí, la idea, cuando seguramente esto ustedes lo van a ir precisando con mayor solvencia, cuando empiecen a mirar sus temas ya propios de diseño sísmico, qué cosa es un diafragma rígido, ¿no? ¿Qué cosa es un diafragma rígido? Bueno, se han llevado cursos de estructuras, como creo ya lo han hecho. ¿Alguno de ustedes podrá contestarme qué entiende por diafragma rígido en particular? ¿Cuál es la particularidad o la peculiaridad de los diafragmas rígidos? ¿Por qué es la tendencia de utilizar diafragmas rígidos cuando a los sistemas de entrepiso se refiere? ¿Alguno de ustedes me podrá dar una idea? Alex, Richard, Christian, Nilton, Schneider, Valeria, usted, Angie. Porque está empotrado en ambas partes. O porque va así empotrado. Ya. A ver, otro criterio por ahí. La, la- la idea del diafragma rígido, la idea del diafragma rígido es la siguiente, ¿no? Imagínense que este es el diafragma rígido, no está tan rígido. Imagínense que este es el diafragma rígido. Correcto, Nadir, va por ahí.
no cambia su forma en efecto. O sea, es por eso la intención cuando llamamos diafragma rígido, lo que tratamos de idealizar es un elemento, idealizar digo, porque siempre en ingeniería son idealizaciones, idealizar un elemento indeformable en su plano. Es decir, si este es mi sistema de entrepiso, ¿se puede mover? Claro que se va a mover, porque van a aplicar las cargas sísmicas que generalmente se aplican en los entrepisos y esto se va a mover, ¿no? Pero va a ser indeformable en su plano. Es decir, que esto va a seguir teniendo la misma geometría, la misma longitud, el mismo ancho y el mismo espesor. Se va a mover, sí, pero indeformable en su plano. Esa es la idea del diafragma rígido. Ahora, correcto, Nicole. O sea, no es que no haya deformaciones en el sistema va a haber deformaciones. Lo que buscamos es que el diafragma propiamente dicho sea infinitamente rígido. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve? Correcto, Schneider, pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve eso? Porque ya en la actualidad, con mucho mayor software de apoyo y de análisis, ya en algunos casos se diseñan sistemas de entrepisos semirrígidos, se diseñan sistemas de edificios incluso con diafragmas flexibles, ¿no? Y esto va relacionado con algo que seguramente ustedes ya conocen. ¿Quién me contesta, por favor? ¿Qué es un sistema isostático? A ver, ¿qué es un sistema isostático? Para mejorar el transporte de cargas y tener una dispersión de esfuerzos. Correcto, Schneider. ¿Qué me contesta qué cosa es un sistema isostático? Ustedes ya han llevado estática, creo, ¿no? ¿Qué es un sistema isostático? ¿Qué particular tiene un sistema isostático? Que lo diferencie de un sistema hiperestático. Podemos pensar nosotros que un edificio, independientemente de su tamaño, sea o es un sistema isostático, un edificio es un sistema hiperestático. ¿Cuál es la diferencia? El número de ecuaciones de equilibrio son iguales al número de incógnitas. Eso es un sistema isostático, ¿correcto? Bueno, simple, como dice Nadir, ¿no? Un sistema isostático es aquel sistema o aquella estructura que lo puedo resolver con las ecuaciones de la estática, ¿cierto, Nadir? Sumatoria de fuerzas en X, en fuerzas en Y, o eventualmente en tres dimensiones en Z, y sumatoria en momentos igual a cero. Cuando yo puedo resolver un sistema con las ecuaciones de la estática, estamos hablando de un sistema isostático. ¿Una edificación es un sistema isostático? No, pues una edificación no es un sistema isostático. Es más, ya ustedes cuando empiezan a tener mucho más cercanía con la norma sísmica, hay tópicos en la norma sísmica, hay artículos en la norma sísmica que nos dicen que usted debe tener la posibilidad de generar o diseñar estructuras con cada vez mayor nivel de redundancia. ¿Qué significa que una estructura sea cada vez más redundante? Que sea más hiperestática, ¿no? Y si yo empiezo a tener estructuras hiperestáticas, ya no las puedo resolver con las ecuaciones, con las simples ecuaciones de la estática. Entonces, ahí entra a tallar, por ejemplo, este concepto muy importante, el diafragma rígido. Si yo tengo un diafragma rígido, ¿qué estoy uniformizando? ¿Qué estoy uniformizando? Estoy uniformizando las deformaciones. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama compatibilización de deformaciones, recuerda, ¿no? Ahí entra a tallar, por ejemplo, este concepto en particular con una potencia importante, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya en la actualidad hay, 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 este, hay formas, hay mecanismos de analizar y de revisar y de diseñar sistemas más bien con diafragmas semirrígidos o con diafragmas incluso flexibles. Yo me pregunto por qué complicarnos la existencia, jóvenes, ¿no? A ver, muchas veces en lo simple, o vamos a encontrar en la simplicidad el mejor comportamiento. Si, a ver,
si yo me pongo a analizar digamos, en voz alta el quehacer particular o propio, ¿no? Si ya, por ejemplo, yo cuando diseño un edificio, una edificación regular, ¿no? Es que regular en planta, digamos, un cuadrado en planta o tendiendo a un cuadrado en planta, regular en altura, ¿no? Que no tenga pues entradas, salientes, sino que tenga una regularidad en altura, que tenga una regularidad en masa, ¿no? O sea, que las sobrecargas por masa sean, pues, si no iguales, muy parecidas. Si ya cuando tengo diafragmas rígidos, por ejemplo, o asumo diafragmas rígidos, o procuro desde el detalle rigidizar mis diafragmas, si ya en esa elaboración, teniendo pues softwares muy potentes y hardwares muy potentes para ese análisis, si ya con ese nivel de simplicidad, si bien el término, tengo un nivel de incertidumbre respecto del comportamiento de esa estructura en una exposición real, imagínense pues si hago un diseño con una irregularidad en planta, irregularidad en altura, irregularidad en masa y más aún con un diafragma flexible, por ejemplo, ¿no? Imagínense, ¿ustedes creen que voy a poder pronosticar con un alto nivel de certeza el comportamiento de esa estructura en una situación real? Es bien complicado, ¿no? Cualquiera que les dice que sí les está mintiendo. Cualquiera que les dice que sí les está mintiendo. Va un poco por ahí. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Si se me escucha bien, ¿alguna consulta? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto, gracias Fiorella, Sergio, Carlos. Algunos otros conceptos importantes, que es una subestructura y superestructura. Básicamente, subestructura y superestructura dependen de qué, de su ubicación final dentro del proyecto, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de reconocer el nivel de terreno natural. Todo lo que está por debajo del nivel de terreno natural es lo que nosotros llamamos comúnmente subestructuras y está muy relacionado con qué? Está muy relacionado con la cimentación, ¿no? Independientemente de su tipo, pero está relacionado con la cimentación, y más bien superestructura todo aquello que está por encima del nivel de terreno natural. Yo creo que ahí no hay mayor explicación que dar. En esta dualidad de conceptos, ¿no? Vamos, repito, vamos a revisar más adelante lo que la E030 nos dice respecto a los sistemas estructurales sismo resistentes, que también lo he encargado como lectura obligatoria del curso, por favor. Pero muchas veces se hace este deslinde y no está de más hacer este análisis para un poco distinguir entre esta diferencia o por qué hay diferencia o qué diferencias podemos encontrar entre los sistemas de muros portantes y los sistemas aporticados. ¿Eh? Es fácilmente distinguible un sistema de muros portantes y un sistema porticado cuando son puros, ¿no? Cuando son puros, si yo entro a una edificación y veo absolutamente todos muros, pero lo más probable es que sea un sistema de muros portantes, ¿no? Si entro a una edificación y veo absolutamente todo columnas y vigas, es muy probable que sea un sistema porticado. Pero en algunas ocasiones no es fácil, no es tan fácilmente distinguible. Hay que hacer un análisis de fuerzas, hay que hacer un análisis ya más acorde con lo que la norma nos pide, con mayor nivel de especificidad en los sistemas estructurales sismo resistentes que más adelante vamos a conversar. Pero si somos puristas, digamos, si somos, vamos, o blanco o negro, eh, para resolver o para identificar indiciariamente entre uno u otro de estos dos sistemas que ponemos, que ponemos en discusión, yo creo que hay que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? En este sistema estructural, ¿cuáles son los elementos estructurales que tienen responsabilidad resistente? Un poco larga la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos estructurales que tienen responsabilidad resistente para cargas de gravedad y para cargas sísmicas? ¿Eh? Si la respuesta es los muros, entonces se trata de de sistema de muros portantes. Y si la respuesta más bien es los pórticos, pues se trata de un sistema porticado. Repito, cuando son estructuras puras, es fácilmente distinguible.
Cuando no son tan puras, ya hay que hacer un análisis algo más elaborado para distinguir o catalogar o calificar con mayor nivel de precisión cuál sistema estructural sismo resistente es el que corresponde. ¿Ok? Ok, desde el punto de vista estructural se diferencian por, a ver, sistemas, estructuras de muros portantes. Las losas de entrepiso descansan sobre los muros reciben la carga y las transfieren a la cimentación. Los sistemas constructivos pueden ser muros confinados, muros armados, muros de concreto de ductilidad limitada, muros estructurales de concreto armado, adobes, tapial, también califican como este, como sistemas de muros portantes. ¿Okay? Del lado de las estructuras aporticadas, las losas de entrepiso descansan sobre las vigas, estas transmiten las cargas a las columnas y de ahí a la cimentación, que pueden estar conformadas por zapatas. Los cerramientos son realizados con tabiques de albañilería y o drywall. Aquí aparece el famoso, o el famoso, digamos, o los famosos conceptos de tabiquería o muros no portantes, ¿no? Y realmente es paradójico, ¿no? Porque muchas veces, por alguna razón, algunos colegas no les prestan la debida atención a al diseño de los elementos no estructurales. Mira, aunque puede parecer paradójico, los mayores índices de pérdidas o de daños en movimientos sísmicos no necesariamente está del lado del daño de los elementos estructurales, sino más bien está del lado del daño en elementos no estructurales, imagínense. Bajo esta premisa, y esta es una cuestión estadística, esto es una cuestión estadística, pero bajo este concepto, bajo esta concepción de que es muy importante, tan importante que el diseño de los sistemas estructurales sismo resistentes propiamente, el diseño de los elementos no estructurales. Para esto, estoy hablando de diseño sísmico, dicho sea de paso, ¿no? Para esto, la norma, ya desde casi todas sus versiones, me refiero a la E030, tiene un capítulo en particular que nos dice cómo diseñar o cómo calcular las fuerzas sísmicas de diseño para los elementos no estructurales. ¿Ok? A ver, quiero que se entienda esto, por favor. ¿Eh? ¿Qué cosa es un elemento no estructural? Un tabique. Un tabique, un elemento no estructural, como su nombre lo dice, es un elemento que no forma parte del sistema estructural sismo resistente del edificio. ¿Ya? Pero eso no implica que dependiendo de la masa de este elemento no estructural, va a estar afecto a cargas inerciales. Pensemos, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, no, deben estar ustedes en una habitación, no sé el tamaño que tiene. Imagínense que están en un salón de clases de la UPC. Y delante del computador quieren aislar para convertir ese salón de clases en dos ambientes y pretenden generar un tabique intermedio o un muro no estructural intermedio para dividir un salón en dos. Entonces vamos a generar un gran tabique intermedio para tal fin. Y ese tabique intermedio lo vamos a hacer para efectos de sonoridad de repente o para efectos de durabilidad con un muro de albañilería. ¿Ya? Un muro de albañilería convencional, pero no como un elemento con responsabilidad sismo resistente, sino solamente con un tabique. Respóndame unas preguntas, por favor. ¿Cuál es el peso específico del concreto? ¿Recuerdan? ¿Ninguno recuerda cuál es el peso específico del concreto? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Perdonen. ¿Se me escucha bien? Por favor. Si se me escucha mal, me avisan para... A veces alguno, pues, no sé. Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí. Varía de 2.200 a 2.400 kilogramos por metro cúbico. Correcto, ¿no? Normalmente estandarizamos nosotros el peso específico de un concreto normal
en 2.4 toneladas por metro cúbico. Muy bien, eso es algo pues que no tengo duda todos manejan, ¿no? Creo que todos han pasado ya por un curso de tecnología del concreto. Me costaría creer que no todos en la sala saben cuál es el peso específico promedio de un concreto normal. 2.4 toneladas por metro cúbico, que es lo que generalmente manejamos. Paréntesis, por favor, existe, nosotros tenemos una norma de cargas, que es la norma E020. En esa norma E020 hay un listado, voy a poner acá también, revisión obligatoria, por favor, listado, pesos específicos de materiales E020. ¿Ya? Esto también es una lectura obligatoria del curso, por favor. ¿Ya? Ahí van a encontrar ustedes un listado medianamente amplio de todos los materiales que recurrentemente usamos en procesos edificatorios. ¿Para qué es importante eso? Para calcular pues el peso propio, el peso muerto, ¿no? De nuestros modelos, de nuestros edificios, eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si estoy pensando en este tabique intermedio, repito, es un tabique, es un muro no estructural, que tiene, por ejemplo, pongámosle un número, ¿ya? 5 metros de longitud por 3 metros de altura. 5 metros de longitud por 3 metros de altura. Y un muro de soga, 15 centímetros de espesor. Entonces, con esas dimensiones yo puedo calcular el volumen, ¿de acuerdo? Segunda pregunta. Si el peso específico del concreto promedio es 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿cuál es el peso específico promedio para un muro de albañilería con unidades de arcilla? ¿Alguno de ustedes tiene ese dato? ¿Alguno recuerda algo, algo sobre eso? ¿Mm? ¿Nadie? Sí, no, si el peso específico del concreto es 2.4 promedio, 2.4 toneladas metro cúbico, ¿cuál es el peso específico de la albañilería? De un muro de albañilería con unidades de arcilla. ¿Mm? ¿1.7? Sí, 1.7, 1.8, casi se normaliza en 1.8 toneladas por metros cúbicos. Muy bien, Nadir, 1.8 toneladas por metro cúbico. Entonces, cerremos esta elucubración que estamos haciendo respecto a este tabique imaginario que estamos pensando. Y ayúdeme, por favor, con la operación. Calculemos el volumen del tabique, ¿ya? 5 por 3 por 0.15 y lo multiplican por 1.8. 5 por 3 por 0.15 y lo multiplican por 1.8. ¿Cuánto sale? 4,05. Ah, mira, 4.05 toneladas. O sea, ese tabique, que vamos, imaginariamente lo estamos construyendo todos imaginariamente frente a nuestro computador, pesa 405, me dijo, ¿no? 4.05 toneladas. Entenderán que ese tabique va a tener una fuerza inercial importante. Recuerden, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo tengo una aceleración aplicada a una masa, se va a generar una fuerza inercial importante. ¿De acuerdo? Si no está adecuadamente diseñado, si no está adecuadamente anclado ese tabique para esas fuerzas inerciales que se van a generar al momento de una aceleración sísmica y se cae, como muchas veces pasa, 4.05 toneladas que se caigan encima nuestro, algo de daño nos puede hacer, ¿no? Es muy probable que salgamos, si salimos con vida, vamos a salir bastante quiñados, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo no soslayar el diseño de los elementos no estructurales, por favor, aquellos que se van a dedicar al
al tema estructural, muchas veces nos dedicamos, oye, sí, que el pórtico, que la placa, perfecto, y viene un sismo importante, dejé de lado los elementos no estructurales y el 80% de los elementos no estructurales se cayeron o se dañaron. Nuestra columna, nuestra placa, nuestra viga, nuestra losa, ni sintió el sismo, pero se cayeron, vamos, los tabiques, los cielos rasos, se cayeron y generaron daño, incluso generaron muertes. ¿Verdad? Importante, por favor. ¿Ok? Simplemente a manera de reflexión. Ronald pregunta, ¿por qué 5 por 3 por las dimensiones? Sí, decía imaginariamente un tabique 5 de largo por 3 metros de altura. Pude haber dicho cualquier otro número, se me ocurrió ese, Robert. Disculpe. Ok. Luego, desde el punto de vista de la secuencia constructiva. A ver, en esta diapositiva en particular, cuando a muros portantes se refiere parcializadamente a la albañilería confinada. Mi pregunta es, ¿solamente la albañilería confinada es un sistema de muros portantes? No, ¿no? Hay otros sistemas que también califican como sistemas de muros portantes, al igual que los sistemas de albañilería confinada. Pero tengo entendido, vamos, se entiende también que seguramente se ha colocado esta distinción acá, porque en efecto la albañilería confinada, sobre todo desde el espectro de la construcción de vivienda, es el sistema más predominante, es el sistema más predominante. Entonces, cuando hablamos de muros portantes de albañilería, es importante precisar, muros portantes de albañilería desde la secuencia constructiva, ojo por favor, desde la secuencia constructiva, muros portantes de albañilería confinada. Digo, esto lo vamos a tratar con mucha mayor amplitud en una clase en particular que solamente vamos a hablar de albañilería, pero aprovechando esto no quiero dejarlo pasar y a partir de lo que voy a leer, conversar sobre lo siguiente, ¿no? Dice, en albañilería confinada, primero se ejecuta la cimentación corrida o la cimentación en general, luego los sobrecimientos, que puede ser de concreto armado o de concreto ciclopio, luego los muros y luego las columnas o los elementos de confinamiento o arriostre. Para que un sistema estructural califique como de albañilería confinada, la secuencia es esa. Primero los muros y luego los elementos de concreto armado, de confinamiento y arriostre. A ver, abramos un poco la mente, ¿no? Hablamos y les pregunto, ¿por qué creen que esa secuencia es mandatoria y por qué no al revés? ¿Por qué no primero los elementos de concreto y luego los elementos, luego el muro, la albañilería propiamente? ¿Por qué, repito, para que este sistema estructural califique como albañilería confinada, necesaria y obligatoriamente, según exigencia normativa, algunos de repente ya han leído la E070 y esa es la exigencia concreta, primero se deben levantar los muros y luego vaciar los elementos de concreto armado de confinamiento y arriostre. ¿Por qué? A ver, algún criterio general, alguno de ustedes que me diga por qué creen que esa es una exigencia normativa, por qué tiene que ser así y no al revés. Alex, Robert, Nadir, que están bastante activos, Fiorella, Carlos, Schneider, Nicole, Alex, Richard. Sí, yo sé que está presente, pero le pedía una opinión respecto a lo que le estoy... Porque creo que son los que soportan las cargas en el momento de los esfuerzos Ya, que transportan de toda la estructura. ok. Miren, no quiero dilatar mucho porque esto lo vamos a tratar más adelante. La palabra clave, cuando se habla de sistemas de albañilería y particularmente albañilería confinada, la palabra clave es adherencia. La palabra clave es adherencia. ¿Cómo yo consigo el mayor nivel de adherencia en el sistema de albañilería confinada? Los sistemas de albañilería confinada van a ser más resistentes cuanto más nivel de adherencia consigamos de todas las formas que podamos hacerlo. Marcadamente son dos. Un primer
nivel de adherencia fundamental es entre las unidades y el mortero. ¿Sí? Si yo tengo mayor adherencia entre la unidad de albañilería y el mortero, obviamente voy a tener mejores condiciones de adherencia, por ende, mejores condiciones resistentes. Y otro criterio fundamental para esta cuestión de adherencia es qué tanta adherencia consigo o qué tanta adherencia logro entre el muro y los elementos de concreto armado de confinamiento y arriostre. Está ampliamente demostrado que los niveles de adherencia razonables, permisibles y mayores se consiguen en estos sistemas siguiendo exhaustivamente este proceso constructivo, este procedimiento tecnológico en la ejecución. Primero los muros y luego los elementos de concreto armado. Cuando es al revés, se ha notado también que en la intersección o en la unión del elemento de concreto y el muro propiamente, se genera una suerte de lo que nosotros conocemos una junta de construcción o una junta fría. ¿De acuerdo? A ver, finalmente, vamos a valorar mucho más estos niveles de adherencia que demandamos en un sistema de este tipo cuando interioricemos, cuando empecemos a diseñar y cuando empecemos a construir este tipo de sistemas. Cuando entendamos de qué se trata un sistema de albañilería confinada, cuando entendamos de qué se trata un sistema de albañilería armada y cómo estos sistemas generan sus niveles resistentes, ahí vamos a valorar y vamos a entender seguramente con mucha mayor solvencia y precisión por qué este proceso evolutivo tecnológico es fundamental en este tipo de procedimientos. ¿De acuerdo? Ok, en el caso de las estructuras aporticadas, la cimentación o el concreto armado soportan columnas y o placas donde se apoyan los entrepisos, diafragmas o techos, y finalmente los muros confinados son no portantes o son tabiquerías, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los muros no portantes o de las tabiquerías, los muros o los famosos muros de cierre o muros no estructurales. Es importante también ir distinguiendo alguna suerte de otro tipo de diferencias o de características particulares entre los sistemas de muros portantes y los sistemas de aporticados, ¿no? O el sistema aporticado. Aprovechando esta pequeña diapositiva, esta suerte de ejemplo muy simple, para elegir otro nivel de diferencia importante, creo yo, entre un sistema de muros portantes y un sistema aporticado, es la demanda, si bien el término, del tipo de cimentación. A ver, yo voy a requerir de un tipo de cimentación más elaborada. ¿Cuándo requiero de un sistema de cimentación más elaborado? Hay seguramente otras condiciones, ¿no? Vamos, algo que hay que tener nosotros, los ingenieros, preclaro, es que nosotros en ingeniería civil en particular, estructural en particular, no nos manejamos pues por tabulaciones específicas, ¿no? Hay una serie de condicionantes que hacen que cada proyecto sea analizable con una perspectiva particular, pero podemos hablar de algunas reglas generales que puedan generar también un criterio general, ¿de acuerdo? Punto número 1. ¿De qué depende la demanda de un tipo de cimentación más elaborada? Obviamente las condiciones del terreno, sí, pero lo primero que hay que evaluar es qué tanto esfuerzo estoy transmitiendo al terreno con este sistema estructural. Ojalá esto se capte, por favor. Para eso, por ejemplo, si nosotros idealizamos un ejercicio bastante simple como este, muy simple desde lo numérico, a ver, nos ponemos en este caso, por ejemplo. Este es un primer caso. Esta es una planta de una edificación de un solo piso,
Tenemos un techo unidireccional, puede ser una losa aligerada, puede ser una losa maciza armada en una dirección, y está soportada por dos muros, estos muros que están achurados, que tienen dimensionalmente hablando, son dos muros de 25 centímetros de espesor y 6 metros de longitud, ¿de acuerdo? A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de análisis de cargas en edificaciones y lo hablamos desde la perspectiva del servicio, cuando hablamos desde la perspectiva del servicio, básicamente nos referimos a cargas vivas y cargas muertas, ustedes recordarán seguramente, ¿no? Es muy común, para el caso de una edificación convencional, que la carga de servicio esté bordeando los 800 a 1000 kilos por metro cuadrado de área techada. Para efectos de este ejercicio, vamos a manejar 1 tonelada por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Si pensamos solamente en el servicio en esta edificación y hacemos pues que el área tributaria para cada muro será más o menos la mitad, como esta, cada muro ¿cuánto se va a llevar? Calculamos el área, sería 4 por 6, y lo multiplicamos por su ancho tributario, que sería 2, ¿no? ¿Cuánto se va a ir para cada muro? Para cada muro se van a ir 12 toneladas. ¿Ok? Es importante, ¿no? Son números muy elementales, pero para un poco distinguir lo que pretendo se huela, se saboree, ¿ya? Independientemente del número, lo que quiero es un poco el criterio, ¿ya? Estas 12 toneladas finalmente yo las voy a transmitir al terreno. ¿Cómo transformo fuerza en esfuerzo? Bueno, está de más recordarles una fórmula particularmente simple, ¿no? La famosa fórmula del esfuerzo normal. Si yo divido estas 12 toneladas entre la sección del muro, que no sería otra cosa que 600 por 25, si lo manejamos en centímetros, que tendría 12.000 kilos dividido entre 25 por 600. Miren ustedes el nivel de esfuerzo que encontramos cuando estamos transmitiendo la carga, en este caso, con muros portantes. 0.8 kilos por centímetro cuadrado de transferencia de esfuerzo acá, ¿no? Acá. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en capacidades portantes de los suelos, en Lima o en el Perú, pueden haber suelos muy malos, desde 0.5 kilos centímetro cuadrado, suelos sueltos, suelos arenosos, hasta suelos muy buenos, ¿no? 8, 10, 12, 15 kilos por centímetro cuadrado, en algunas ocasiones incluso bastante más, y ya estamos lindando con la roca. Pero este indicador es una entrega de esfuerzo al terreno, pues muy fácilmente controlable, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿No? Si nos venimos a esta fórmula tan simple, ¿qué pasa cuando el área aumenta? Si el área aumenta, por obvias razones, el esfuerzo va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que generalmente digo, porque siempre hay, repito, cada proyecto requiere su propio análisis y dimensionarlo de la manera más precisa. Pero cuando hablamos de construcciones convencionales o en condiciones normales de muros portantes, independientemente del tema, el muro portante en particular, a partir de la densidad de muros o a partir de la cantidad de área que los muros, por su amplitud o por su presencia, generan respecto de transmisión de carga al terreno, hacen que los esfuerzos que finalmente se transmitan al suelo sean dimensionalmente pequeños. ¿Esto qué implica? Que yo no necesito generalmente mucha sofisticación en los cimientos, o no requiero cimientos muy sofisticados, ¿no? Para resolver la cimentación, valga la redundancia, de sistemas de muros portantes. Miren cuánto estoy transmitiendo, ¿no? Estoy transmitiendo 0.8. ¿Cómo lo resuelvo generalmente? Con cimentación corrida ciclopia generalmente, ¿no? Tu cimientito corrido ciclopio, puedo hacer
una transmisión adecuada de carga al terreno. ¿Por qué? Porque no requiero mayor elaboración, porque estoy transmitiendo una cantidad de esfuerzos particularmente menor. Si hago ese cambio, quito los muros y cambio esos muros por pórticos, acá ya no tengo muros, sino tengo un pórtico acá, ¿correcto? Y tengo otro pórtico acá, ¿sí? Que sería este pórtico de acá. Igual las 12 toneladas ya no se va a ir para el muro, sino se va a ir para ¿dónde? Se va a ir para el pórtico. Este pórtico en particular tiene una columna acá y tiene otra columna acá. Estas columnas son de 25 por 25, perdón. 25 por 25, si no me equivoco. ¿Eh? Hacemos el mismo análisis elemental de cálculo de esfuerzos de transmisión de entrega en la zona de las columnas en el apoyo con el suelo. Y en este caso sería 6 toneladas o 6 kilos, 6.000 kilos, perdón, divididos entre la sección de entrega que es 25 por 25. ¿Cuánto nos está saliendo ahora? Nos está saliendo 9.6 kilos centímetro cuadrado. Hemos pasado, miren, de 0.8 kilos centímetro cuadrado a 9.6 kilos por centímetro cuadrado. Simplemente no hemos cambiado la carga. La carga de servicio sigue siendo la misma, pero hemos cambiado un sistema de muros portantes a un sistema porticado. Obviamente, cuando ya estamos hablando de 9.6 kilos por centímetro cuadrado, ya no todos los terrenos, ya no todos los suelos, ¿no? O más bien, para poder transmitir adecuadamente estos niveles de carga, ya necesito un tipo de cimentación más elaborada. Seguramente ya no lo puedo resolver solamente con cimentación corrida ciclopia, o con cimentación simple o con cimentación ciclopia. Tendré que migrar a qué? A cimentación con concreto armado. Seguramente tendré que pensar acá en hacer una zapatita o lo que fuere para poder tomar esos niveles de esfuerzo. Tengo que generar acá un área de transferencia mayor. ¿Para qué? Para poder reducir estos 9.6 kilos por centímetro cuadrado, que dependiendo del terreno en el cual vamos a desplantar esto, pueda finalmente poder ser tomado. ¿De acuerdo? Pues otro nivel de diferencia, ¿no? Ya nos salimos de lo que convencionalmente discutimos respecto de estos dos tipos de sistemas. Estamos hablando de qué? Que se puede afectar necesariamente el nivel de qué? El nivel de tipo de cimentación con el cual puedo resolver este sistema. ¿No? No es lo mismo, a partir de la intensidad en la cantidad de área de transferencia de esfuerzos, lo que se transmite a un sistema porticado y lo que se transmite a un sistema de muros portantes. Generalmente un sistema porticado, por esta suerte de centricidad y por el tamaño de las columnas donde se reducen las áreas de transferencia, los niveles de esfuerzo de transferencia de carga van a aumentar. Eso hay que manejarlo adecuadamente. Eso también es una diferencia importante entre los sistemas de muros portantes y los sistemas aporticados. ¿Okay? Esto que pongo a consideración de ustedes finalmente va a ser tema de la primera tarea. Está relacionado con formas empíricas muy, muy chiquitas para que ustedes empiecen a manejar desde lo numérico y desde lo conceptual. Esto aplica solamente tanto para muros como pórticos de un solo piso y de una sola crujía, de un solo vano, para calcular la rigidez lateral. Para calcular la rigidez lateral. ¿Ya? En la rigidez lateral de un muro, ¿cómo puedo comparar o emular la rigidez lateral de un muro respecto de la rigidez lateral de un pórtico? ¿Cuál es un sistema con mayor nivel de flexibilidad, en todo caso, si lo queremos mirar de otra forma? Hay diferencias de rigidez lateral. ¿Qué es la rigidez lateral? Es la oposición a las deformaciones laterales, ¿no? Y esto está expuesto a cargas sísmicas. Cuando está expuesto a cargas sísmicas, obviamente la idea es controlar los movimientos laterales, las distorsiones laterales. ¿Cómo hacemos eso? Con rigidez, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más rígido, cuál es más flexible, un pórtico o un muro? Con estos números muy chiquitos, seguramente podemos llegar a esas conclusiones. No me meto más a esto porque esto va a ser el tema de la semana, de la semana que voy a poner de la tarea de la semana que voy a poner a disposición, y si amerita lo discutimos en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta más? Omar, ¿cómo estás? Dígame. Profesor, una consulta. ¿Cuándo conviene entonces construir aporticado o muros portantes? ¿En qué tipo de edificaciones conviene?
Lo que pasa es que, por ejemplo, los muros portantes es muy afín a la vivienda menor, ¿no? Los muros portantes es muy afín, pues, a una vivienda unifamiliar, es muy afín incluso a viviendas multifamiliares, pero de baja altura, 3, 4, máximo 5 pisos, como también es una restricción, una restricción eh, normativa. Si lo miramos de otro lado, por ejemplo, los muros portantes, los edificios de muros de ductilidad limitada, muy afín a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Más bien, si miramos los pórticos puros, ojo, pórticos puros, son más afines a edificaciones comerciales, ¿no? Si ustedes se pasean, por ejemplo, por las tiendas retail, los centros comerciales, que son solamente pórticos, la idea es que sean pórticos, ¿para qué? Para poder aprovechar la mayor cantidad de espacio interno. Si ustedes se fijan, son columnas importantes, ¿no? Tienen columnas de 60 por 60, columnas de 80 por 80, alturas de 5 o 6 metros, distancias entre luces de columnas de 8, 10, 12 metros. Las vigas salen unas vigas de concreto bastante importantes, ¿no? Muchas veces 1 metro 20 por 60 centímetros, una viga importante. Es un sistema porticado. Pero ¿cuál es la peculiaridad de esos sistemas aporticados? Propios, repito, de la demanda comercial, más afín a edificación comercial. Los pórticos de concreto son muy afines a las edificaciones comerciales, pero son de baja altura, ¿no? No concibo yo, por ejemplo, hacer un edificio de 20 pisos en Lima porticado. Sería insustancial, no tiene sentido. Ahí más bien hay que migrar a sistemas duales, ¿no? Rigidizar con placas en las direcciones, para poder controlar el nivel de flexibilidad que los sistemas aporticados tienen. ¿De acuerdo? Obviamente todo pasa por un análisis situacional, un análisis concreto de cada tipo de edificación. Pasa también muchas veces por lo económico. Generalmente los sistemas aporticados, como son los pórticos, los que tienen la responsabilidad resistente, la demanda de ductilidad marcadamente está en la unión viga-columna. Entonces, la unión viga-columna en los sistemas aporticados se hace muy demandante desde el detalle del refuerzo, ¿no? Y eso va encareciendo la construcción también, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación, digo, y es visible, no lo estoy inventando yo, ni mucho menos. Los sistemas aporticados en zonas sísmicas, se me pasó decir eso, ¿no? Estamos hablando de zonas sísmicas. En zonas sísmicas, para edificios comerciales, con luces importantes, te van a dejar claros libres donde tú puedes manejar el tema comercial sin problemas, este, sin mayor interferencia, pero estamos hablando de 2, 3, 4, máximo 5 pisos, no más. ¿Sí? Y un rascacielos, me dice, los rascacielos en el Perú, los que se hacen en el Perú, son prácticamente concreto armado y generalmente son o sistemas duales o sistemas de muros estructurales de concreto armado, Sergio. Correcto. Ok. Déjeme, por favor, descansar un par de minutos y volvemos, ¿sí?
Quiero compartir con ustedes muy rapidito, muy ligerito, por favor, con cargo a que ustedes puedan abrir un poco más el abanico respecto a esto que ya encargué de revisar el artículo 16 de la, respecto a esto que ya encargué de revisar el artículo 16 de la, el artículo 16 de la E0, de la E060, perdón, de la E030. ¿Sí me escuchan, no? ¿Alguno me puede confirmar con voz, por favor, que ven las diapositivas y me escuchan? ¿Sí? Se ve la diapositiva, profesor. Ok, gracias. Decía que el artículo 16 de la E030 nos da o nos indica cuáles son los sistemas estructurales sismoresistentes que, cuáles son los sistemas estructurales sismoresistentes normados en el Perú al que nosotros como ingenieros tenemos que adherir. Voy muy rapidito, por favor, en esto, porque, vamos, no hay mucho tiempo para tal fin. Solamente es bastante referencial, con cargo a que ustedes revisen, por favor. La norma divide los sistemas estructurales en 5 grandes grupos, que está estrictamente relacionado, como toda la lógica así lo indica, con el material constitutivo principal. Entonces vamos a tener sistemas estructurales de concreto armado, de acero estructural, de albañilería, de madera y de tierra. ¿Por qué por el material constitutivo? A ver, ¿cuál es la esencia del diseño sísmico? La esencia del diseño sísmico es, no sé si en algún momento lo hemos comentado, que no se los digo, frente a cargas sísmicas, los edificios fallan generalmente por falta de rigidez, no por falta de resistencia. Esto es muy importante. ¿Eh? Los edificios frente a cargas sísmicas fallan generalmente por falta de rigidez y no por falta de resistencia. Primero, que tienen que tener ustedes perfectamente claro cuál es la diferencia entre resistencia y rigidez. Yo estimo que ya lo tienen. Segundo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué fallan por falta de rigidez y no necesariamente por falta de resistencia? Porque muchas veces los edificios son expuestos frente a cargas laterales, frente a cargas sísmicas, a niveles de distorsión o a niveles de desplazamiento o a niveles de deformación superiores a las que los materiales constitutivos del sistema pueden tolerar. Pues. Así de simple. Si yo sé cómo se comporta el concreto, cómo se comporta el acero, y lo someto, hablando del concreto armado en particular, y lo someto a deformaciones mayores a las que ese material puede tolerar, obviamente estoy induciéndole una falla. Entonces la norma sísmica, lo primero que controla es eso. Lo primero que controla es eso. ¿De acuerdo? Con los famosos criterios de distorsión, ¿no? Que ya ustedes pueden buscar también en la E030. ¿Cuánto se permite que un edificio de concreto se pueda distorsionar? El 5 por 1000. Si es una estructura de acero, ¿se puede distorsionar más o se debe distorsionar menos? Se puede distorsionar más. ¿Por qué? Porque el acero es más dúctil que el concreto. Ese es el criterio. ¿De acuerdo? Bueno, no, eso seguramente ustedes lo tienen claro de sus conceptos de mecánica, de sus curvas, esfuerzo de formación que todos deben manejar. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de concreto? Tenemos pórticos de concreto armado, muros estructurales de concreto armado, sistemas duales que conjugan pórticos y muros, y los famosos edificios de muros de utilidad limitada, desde la visión del concreto armado. Luego tenemos estructuras de acero, pórticos de acero, y tenemos sistemas arriostrados, cuando hablamos de diseño de edificios de acero. ¿Qué son los arriostres? Esta suerte de diagonales que aparecen en la geometría de un edificio de acero que hace las veces de lo que las placas hacen en los edificios de concreto armado. ¿Ya? Entonces tenemos pórticos puros de acero y tenemos pórticos arriostrados. ¿Cuál es la diferencia entre los pórticos arriostrados? Estos que están viendo ustedes acá, que son pórticos con arriostramiento concéntrico. No me voy a detener mucho ahí, por favor, porque ameritaría 3 clases como esta para explicar eso. Simplemente quiero que se entienda que es una cuestión geométrica. Y lo otro que son pórticos arriostrados excéntricamente. Cuando hablamos de pórticos arriostrados excéntricamente, aparece lo que se llama un eslabón de disipación de energía. ¿Cuál es ese eslabón de disipación de energía? A ver si se puede ver acá. Ven ustedes, este es el arriostre, el eje del arriostre, este es el otro eje del arriostre, este es el eje de la viga principal, no confluyen en un mismo punto. Este elemento acá es un eslabón de disipación de energía, ¿de acuerdo?
No vamos a entrar mucho ahí, por favor, porque no, por lo pronto es irrelevante. Aquellos que les interese el diseño en acero estructural seguramente lo verán con mayor certeza. Luego tenemos las estructuras de albañilería. Para la E030, cuando hablamos de sistemas de albañilería, tenemos dos opciones. O albañilería confinada o albañilería armada. ¿No? Tampoco voy a ampliar más. Vamos a ver eso más adelante. Las estructuras de madera, bueno, hay zonas particulares en nuestro medio donde predominantemente se construye en madera. La norma entiende que si hay una zona o hay zonas donde particularmente tienen estas formas de construcción, yo no les voy a decir, ¿sabes qué? No puedes construir en madera, tienes que migrar a otro material. No. La responsabilidad como ente regente es, bueno, ok, tú construyes en madera, ok, yo te voy a dar las facilidades desde lo normativo, desde lo técnico, para que lo que tú construyas tenga una condición de sismo resistencia importante. Y lo mismo con las estructuras de tierra. Cuando hablamos de estructuras de tierra, hablamos básicamente de estructuras de adobe o estructuras de tapial. ¿De acuerdo? Entonces los invito por favor a revisar y a ampliar estos conocimientos que son muy importantes para su formación. Lo van a tener que hacer seguramente con mucha mayor, dedicación ya cuando estén revisando la rúbrica de su trabajo final, porque van a tener necesariamente que hacer un desarrollo importante del o los sistemas estructurales sismo resistentes que conforman o que están contemplados en su proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Ok, vamos a estar por acá entonces. Vamos a hablar muy rápido de normativa. El ente normativo en el Perú para la construcción de edificaciones, por obvias razones, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Dirección de Construcción es la encargada de la normatividad, ¿no? En torno al Ministerio de Vivienda, dependiendo de las características particulares de nuestro proyecto y su ubicación geográfica en su ejecución, vamos obviamente que estar atentos a normas locales, a normas regionales y a normas generales de otra índole, como la norma tributaria, por ejemplo, no nos podemos escapar de la SUNAT en ningún caso. Para efectos de factibilidad en los servicios, Sedapal, Luz del Sur, del Nor, cualquier otra entidad prestadora de servicios es importante, porque recuerden las edificaciones, finalmente, o por obligatoriedad normativa, tiene que brindar una serie de servicios mínimos para que califiquen como tal. La INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, que es el que reglamenta, maneja las NTPs, las famosas normas técnicas peruanas, recuerden. El OCE, que es el órgano encargado de las contrataciones públicas, importantísimo, ¿no? El OCE de la mano con la ley y el reglamento de contrataciones y una gran cantidad de normas que están pues en torno a la contratación pública. El INDECI dentro de los conceptos de seguridad también fundamental. Y acá seguramente hay que añadir otros, ¿no? El Ministerio de Cultura, el ANA, creo se llama, respecto del manejo de aguas. En fin, hay una gran, se me va ahorita de la cabeza, pero hay una gran cantidad de normas ya mucho más específicas que dependen, repito, de la naturaleza particular de cada uno de estos proyectos y de su ubicación. El CENSICO tiene a su cargo la elaboración de las normas técnicas de edificación y la evaluación para la aprobación de los sistemas constructivos no convencionales. Sí, importante. Fue un papel importante el CENSICO en esta encargatura. Las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones se elaboran a través de comités técnicos especializados, en efecto, donde forman parte generalmente la academia y profesionales calificados, ¿no? Eso no exime que previo siempre a la publicación, ya sea de una norma nueva o de la actualización de una norma, pasa por el filtro de lo que se conoce como poner en discusión pública una norma, ¿no? Generalmente, pues, es un colegiado cerrado, ¿no? De 5, 10, 12 especialistas que desarrollan el manejo de las normas, pero previo a su publicación, para curarse en salud, dicen, ok, antes de publicar oficialmente esta norma, vamos a ponerlo en discusión pública. Entonces lo ponen a disposición abierta del público para que cualquier profesional o cualquier entendido en la materia
puede hacer alguna observación, puede hacer alguna recomendación, y cualquiera que escriba respecto de este sometimiento a discusión pública de la norma, necesariamente requiere que se le conteste, digamos, en la medida de su petición o de su observación. El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene 3 grandes títulos, como ya lo hemos dicho: las generalidades, las habilitaciones urbanas y las edificaciones, ¿no? Sería bueno, o es bueno, creo, así como hemos definido construcción, así como hemos definido obra, si no me equivoco, así como hemos definido edificación, definir qué cosa es una habilitación urbana también, porque está dentro de la evolución de los proyectos de edificación, dentro de la formalidad en la ejecución de los proyectos de edificación. ¿Qué es una habilitación urbana? Es un proceso de convertir un terreno público o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, saneamiento, distribución de energía eléctrica e iluminación pública, y de forma adicional puede contar con redes para la distribución de gas o de comunicaciones. Este proceso genera aportes obligatorios y gratuitos para la recreación pública, así como para los servicios públicos complementarios, para educación y otros fines, incluso religiosos, ¿no? En la habilitación urbana están incluso destinadas los lugares de culto, ¿no? Para las iglesias y cosas parecidas. En lotes normativos, los cuales son bienes de dominio público y susceptibles de la inscripción en registros públicos. Entiéndase, pues, que para la ejecución de un proyecto constructivo, edificatorio, se entiende, pues, que dentro de la formalidad previamente se debe contar con un terreno habilitado, con una habilitación urbana. Si no, estaremos manejándonos en un ambiente particularmente informal. Esta es una estructura de distribución de normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Claro está, creo entender, que la norma con mayor carga normativa, si bien o el título, perdón, con mayor carga normativa es el título 3 de las edificaciones, que tiene 45 normas en su contenido. Haciendo un recorrido rapidísimo, por favor, como que me siguen, respecto de las normas de estructuras que forman parte del título 3 de las edificaciones, que son las normas que generalmente más revisamos nosotros los ingenieros civiles, ¿no? No revisamos, si bien es cierto, eventualmente hay que revisar alguna norma de instalaciones sanitarias, instalaciones en el código eléctrico, el código sanitario. Con lo que somos más afines nosotros los ingenieros civiles somos con las normas de estructuras. ¿Cuáles son esas normas de estructuras? La E010, que es la norma de madera, seguramente ampliamente conocida por todos. Es una norma que creo tiene actualización del 2017-2016, una norma particularmente nueva en su actualización también. Es una norma que trae consigo mucha información de un manual muy interesante que data de muchos años, que lo hizo el grupo del Pacto Andino, que los invito a buscar, por favor, ese documento, el Manual de Diseño para las Maderas del Grupo Andino, del Pacto Andino. Es un documento para que quieren ampliar su conocimiento en la madera, en el diseño de la madera, digamos, muy completo, ¿no? Y la S010 tiene pinceladas muy grandes también traídas a su cuerpo de este documento. La E020 es la norma de cargas. Si no me equivoco, la E020 también tiene actualización relativamente pronta, creo también 2017, 2018. Está además decir que para el análisis serio y sistémico de las cargas a usar en el diseño de una edificación, las cargas tienen que estar normadas, ¿no? Yo no puedo utilizar las cargas que a mí me den la gana, ¿no? Entonces, ¿qué hace la norma? Como todo en general, da condiciones mínimas, repito, ¿no? Si alguna vez lo he dicho, lo repito ahora. Las normas indican condiciones, exigencias mínimas de cumplimiento obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sobre todo, la E020 nos va a ayudar a estimar las cargas muertas y las cargas vivas, ¿no? Las cargas muertas, pues, son de estimación particularmente sencilla, ¿no? Cuando dice, oye, quiero calcular la carga muerta de esa viga, ok, lo primero que hacemos es de qué material es esa viga, es de concreto. Ah, ya ustedes varios me han contestado que es 2.4 toneladas por metro cúbico, es peso específico. ¿Cómo calculo el peso muerto de esa viga? Calculo su volumen o encuentro su volumen y lo multiplico por su peso unitario. Eso
que aplica para las cargas muertas, no aplica pues para las cargas vivas. Las cargas vivas tienen otra connotación. Las cargas vivas tienen una connotación mucho más estadística, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero diseñar o se me encarga el diseño de un edificio de oficinas, lo primero que tengo que hacer es revisar la norma de cargas y decir, oye, ¿qué me exige la norma de cargas para la sobrecarga mínima que debo considerar para un edificio de oficinas? Buscar era 250 kilos por metro cuadrado. Ah, ok. Entonces, en ningún caso yo puedo diseñar una oficina para sobrecargas menores a 250 kilos por metro cuadrado. Menos de la exigencia normativa, nada. Más de la exigencia normativa, lo que mi criterio ingenieril lo sugiera. ¿Puedo diseñar con una sobrecarga mayor a la mínima exigida por la norma? Claro, nadie me lo impide, ¿de acuerdo? Importante eso, por favor. La E030 es la norma sismo resistente, la norma de diseño sísmico que ha tenido actualizaciones varias en el corto cercano, ¿no? 2014, 2016, 2018. Y la norma del 2018, que es la norma actual del diseño sismo resistente, trajo consigo una norma sismo resistente bajo el brazo, que es la E031, de repente ustedes ya la han escuchado, que es la norma de aislamiento sísmico, ¿de acuerdo? La exigencia del uso en determinados casos o en determinadas circunstancias del aislamiento sísmico en la base para algunos edificios en particular. Particularmente, repito, edificación hospitalaria de importancia, ¿no? Me parece, creo que se llaman, no sé si grado, tipo 3, tipo 4, tipo 5, algo así, donde la exigencia del uso de estos sistemas de manejo, de control sísmico, de protección sísmica, se hacen obligatorias. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso es discutible, ¿no? No sé si esté bien desde mi percepción, desde mi criterio, exigir el uso de un sistema de protección sísmica en particular, ¿no? Si pensamos quiénes se benefician con esto, los que venden los sistemas de protección sísmica, ¿no? Entonces, ¿es del todo ético? Bueno, no quiero entrar en esa discusión, de repente para más adelante. Pero lo importante es que existe tenemos una norma de aislamiento sísmico y estamos obligados a cumplir. Las normas, nos gusten o no nos gusten, tenemos que cumplirlas, ¿de acuerdo? La E040 es la norma de vidrios. Bueno, no quiero meterme mucho acá a este tema, simplemente hacer un recorrido tangencial. La E050 es una norma también particularmente importante, que es la norma de suelos y cimentaciones, que seguramente vamos a recurrir a esta norma mucho en las diferentes clases que vamos a hablar sobre suelo, sobre el movimiento de tierra, sobre sistema de protección de taludes, ¿no? Vamos a recurrir a esta norma. La norma de suelos y cimentaciones, la última versión, la última actualización de la norma de suelos y cimentaciones data del 2018, es una norma también relativamente con actualización reciente. Nuestra gloriosa E060, que es la norma de concreto armado, que sí es una norma antigua, es del 2009, imagínense la que va a cumplir 15 años, creo ya, hay que ponerle su vestido a la E0, vamos a tener que ponerle su vestido a la E060, que está mal, ¿no? Está mal, que no es otra cosa que la copia, con algunas peruanadas por ahí, del ACI 318 de la época. Imagínense, la E060 nuestra actual vigente debe ser una copia de la ACI 318 del 2007, del 2008, imagínense. Ya en la actualidad, el ACI tiene su código del 2019, imagínense, ¿no? O sea, hay una brecha importante que es necesario cubrir con premura. Solamente otro paréntesis, las normas estructurales serias en el mundo, ¿no? De entidades como el ACI, como el ISC, como ASME, AS, en fin, actualizan sus normas entre 4 y 6 años, que es un estándar mundial para la actualización de las normas de estructuras. Nosotros estamos vistiendo de quinceañeras a nuestras normas más importantes, y eso está mal, Ojalá el nivel de responsabilidad cambie en adelante para poder mejorar eso. Lo mismo con la E070, que es la norma de albañilería. Es más, la E070 es una norma del 2006, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Y la norma la E070 es particular, ¿no? Porque, vamos, en el caso del concreto, en el caso del acero estructural, que son materiales universales, sí, pues nosotros podemos
vamos, usar una norma extranjera, hacerle algunas, lo que nosotros llamamos tropicalizar la norma, tropicalizamos una norma extranjera, le ponemos pues cambiamos un coeficiente de de las combinaciones de carga, ¿no? Y pasamos de 1.4, le ponemos 1.5, o ya lo tropicalicé y estoy convirtiendo una norma americana en una norma peruana. Bueno, son pues, son particularidades de nuestra normativa, ¿no? Pero eso que hacemos con el acero, con el concreto, que son materiales universales, es un poco complicado hacerlo con la albañilería, porque la albañilería sí sigue siendo un material bastante particular de origen, ¿no? Las unidades de albañilería peruanas, nacionales, ya sea por su forma, por su constitución, por su tamaño, por su materia prima, suele ser distinta, pues, por ejemplo, que las unidades de albañilería americanas, que son las normas que podríamos importar. La norma de albañilería sí es una norma bastante más peruana, es una norma bastante más peruana, pero que igual necesita actualizarse. La E080 es la norma de adobe y tapial, también es una norma bastante más práctica, bastante más enfocada en la autoconstrucción, entenderán, bastante didáctica, tiene una actualización del 2017, 2018, también la norma de Adobe es una norma relativamente nueva. La sugerencia siempre, por favor, cuando van a descargar normas actuales para su manejo, para su lectura, remítanse, por favor, a páginas de descarga oficiales, puede ser la página de Sensico, puede ser la página del propio Ministerio de Vivienda, ¿de acuerdo? La E090, la norma de estructuras metálicas. Si cuando hablamos de la norma de concreto hace un par de minutos, y dije que no es otra cosa que una traducción o una copia del ACI 318 de la época, cuando hablamos de las estructuras metálicas, también no es otra cosa que una traducción, una adecuación de la norma americana de diseño estructural en acero, que es el ISC 360, ¿de acuerdo? Lo mismo, la de estructuras metálicas también es del 2009, si no me equivoco. También vamos a tener que ponerle su vestidito para el quinceañero muy pronto. Y cerramos con la norma de bambú, que no sé si vale la pena ampliar algo más, ¿no? Lo dejo ahí a ustedes para que puedan revisar esta información también. ¿De acuerdo? Ok, he tenido que correr porque la información, entenderán, es bastante amplia y muchas veces cuando tomo un punto en particular que quiero ampliar, se pierden minutos y finalmente luego hay que recuperarlos. Cierro con esto. ¿Alguna consulta, algún comentario final? Los escucho. Adelante, Omar. Profesor, entonces para la próxima semana recién es el trabajo de los puntos extra, ¿no? Sí, yo seguramente hoy día lo veo un poco complicado, pero estén atentos entre mañana y el fin de semana, que entre mañana y el fin de semana, que voy a ya colgar la tarea que corresponde esta semana para aquellos que quieran participar en el aula virtual. No hay problema. Ah, ok. Correcto. ¿Está el delegado o delegada del curso en sala? Nicole, ¿cómo Sí, estás? profe, soy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Consulta, ¿me llegaste a mandar ya la relación de grupos formados o todavía no? Sí, le mandé el mismo día, a las 9 de la noche, 10 de la noche le mandé los Perfecto, grupos. no he tenido tiempo de revisarlo todavía, te lo agradezco. Voy a Ya no revisar sé, eso. Ya tienen ustedes la información, porque a la información que me ha enviado Nicole, simplemente lo que yo voy a hacer es ponerle el tema que le toca a cada grupo y voy a publicarlo en el aula virtual también, en la pestaña que ya creé, que seguramente ya han leído, que es el de trabajo final, donde ya hay información relevante que deben ir revisando. ¿De acuerdo? Profesor, tomar lista. Bueno, sí se me ha pasado a tomar lista, les soy sincero. Cuando no tomo listas se sobreentiende que todos están presentes. Así que el tiempo es bien reducido y tomar lista, 45 alumnos, me va a tomar seguramente no menos de 5 minutos o de repente un poco más. Voy a pensar en algún mecanismo para que tomar lista sea algo más rápido, porque hay tanto que conversar que esos 5 minutos a veces son dolorosos de perder. Pero sí, voy a tener que tomarlo en cuenta
a partir de la siguiente semana. ¿Alguna otra consulta? Además veo que la asistencia está bastante alta, ¿no? Suele ser así, ¿no? Después de la PC1 ya la asistencia empieza a bajar un poquito, ¿no? Empiezan los primeros desertores. Espero que no sea este caso. Sí. No, no se asusten, todo está muy bien, todo está muy bien. Nada, jóvenes, señoritas, es un placer, los dejo. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes y que estén muy bien. Creo que nos encontramos el día lunes. Cuídense, gracias, hasta pronto, un fuerte abrazo para todos, buen fin de semana. Cuídense, muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego.